y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y bueno, vemos aquí que nuestro Dios le dice a Moisés que levante una ofrenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que Dios esté con ustedes? ¿Verdad? Yo quiero que Dios esté en mi casa, y Él está en mi vida, ¿verdad? Pero yo quiero que esté con más plenitud. Donde está Dios, ahí hay bendición. Donde está Dios, ahí está el poder, ahí está la gracia, ahí está la misericordia. Y vemos que el pueblo de Dios, ¿verdad?, cuando salió de Egipto, fueron a buscar a Dios. Y fueron a aquel monte, y en el monte hubo una manifestación tremenda. Dice la palabra que estaban todos asustados y temblando, porque Dios se manifestó en su poder y su gloria. Y después Dios les dice, pues ahora yo quiero venir y habitar en medio de ustedes. Fíjate qué bendición. Dios quiere habitar en medio de tu casa, en medio de tu vida. Tal vez no como lo has conocido hasta el momento, sino de una forma más poderosa, de una forma sobrenatural. Bueno, dice en Éxodo, vamos a la primera diapositiva, déjenme ver si está habilitado esto. Ok, sí. Sí está, ok. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Dios no hace las cosas al aventón. Dios tiene todo perfectamente planeado. Mientras Moisés estaba allá arriba adorando a Dios, ¿verdad?, recibiendo las tablas, estaba ayunando, estaba delante de la presencia del Señor, él también recibió esta revelación. ¿Qué estaba haciendo el pueblo abajo? Bueno, estaban esperando a que él regresara de haber subido a la montaña. Y bueno, Dios establece que Él tiene un diseño especial para esa casa. ¿Qué era el tabernáculo? Bueno, era esta tienda, ¿verdad?, en donde se manifestaba la presencia de Dios, y Él permanecía en medio de su pueblo para guiarlo en el desierto, después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Antes estábamos en el terreno de las tinieblas, no sabíamos cómo caminar correctamente en el mundo. Después Cristo Jesús, ¿verdad?, que es nuestro Moisés, ¿verdad?, entre comillas, es nuestro libertador, es aquel que nos va guiando, ¿verdad?, por instrucciones, por dirección de Dios viene y abre el mar rojo, que es su sangre preciosa, ¿verdad? Pasamos, dejamos atrás para siempre a los egipcios, pero ahora necesitamos aprender a caminar en el desierto. Quiero decirte, hoy tu vida es un desierto. Sí, ¿verdad? En muchos aspectos es un desierto. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la bendición plena. Vamos camino a la tierra prometida. El desierto es difícil. Hay problemas, hay situaciones, hay serpientes, hay calor, hay fatiga, hay sed. Pero para eso Dios nos está acompañando. Esa es la gran bendición que tenemos. Antes, sin Cristo Jesús, sin Dios, ¿cómo andábamos? Ciegos. Si tropezábamos, no sabíamos en qué habíamos tropezado. Le echamos la culpa a todas las demás personas, pero realmente los causantes éramos nosotros mismos. ¿Cómo encontrar la bendición de Dios? No lo sabíamos. Es más, ni siquiera pensábamos que necesitábamos la bendición de Dios. Pensábamos, no, lo que necesito es estudiar un doctorado, un posgrado, tal vez lo que necesito es tener una oportunidad en la vida, no equivocarme en la inversión que hice la vez anterior. Muchas cosas que a veces nosotros como hombres, ¿verdad?, tal vez ustedes como mujeres piensan de una forma diferente, pero siempre las cosas las veíamos como resultado, ¿verdad?, del azar, sin tomar en cuenta a Dios. Dios quiere
que en tu vida, que en tu casa, que en tu caminar, Él esté en medio de ti para guiarte, para bendecirte, para protegerte. Cuando ellos estaban a punto de pasar el mar Rojo, ¿qué pasaba con los egipcios? Ellos los estaban alcanzando, venían en carros. Ellos indefensos, no tenían ningún tipo de arma para poder defenderse. ¿Y sabes qué es lo que hizo Dios? Dios levantó una columna de fuego entre ellos y los egipcios, y Dios no permitió que el mal los tocara. Quiero decirte que Dios quiere proteger tu vida, quiere guiarte. Cuando salían a la batalla, ¿sabes qué hacían? Llevaban el arca delante e iban alabando a Dios. Y muchas naciones decían, ahí viene, ahí viene. ¿Quién? El Dios de los hebreos. Aquel que abrió el mar, aquel que destruyó Egipto, aquel que destruyó a estas naciones y tenían temor. Bueno, aparte el tabernáculo servía para que ellos pudieran agradar a Dios, para poder ofrendarle, para poder tener una mediación, tener una reconciliación. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y cometemos faltas, pecamos todavía. Necesitamos, por lo tanto, tener una forma de reconciliar y de rectificar nuestro camino. ¿Cuál es esa forma? Es Cristo Jesús, amén. Pero en aquel entonces Cristo Jesús solamente estaba revelado a través del tabernáculo. Así es que ellos necesitaban un lugar donde ellos pudieran ir y presentar ofrendas para ser perdonados. ¿Cómo fue construido? Ya lo leímos, con esas aportaciones voluntarias. Ok. ¿Cuál era el propósito del tabernáculo? 3 propósitos principalmente. Dios quería mostrar de una forma profética su plan redentor. Quería mostrarnos que no solamente Él nos rescató, ¿verdad?, de los filisteos, de Egipto, sino que Él nos rescata de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lo hace? A través de Cristo Jesús. También Él quería en el tabernáculo manifestar que Él es un Dios trino. En el tabernáculo vamos a ver, ¿verdad?, que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo manifestado a través de diferentes objetos. También Dios quería representar a Cristo, ¿verdad?, y la futura iglesia. Tú y yo estamos representados en el tabernáculo y ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo era o cómo estaba estructurado el tabernáculo? Bueno, tenía 2 partes principales. Tenía el atrio, que era la parte externa, ¿verdad?, y tenía el lugar santo. Dentro del lugar santo había una división, un cuarto mayor donde estaba el lugar santo y otro cuarto menor donde estaba el lugar santísimo, que era donde habitaba propiamente la presencia de Dios. Bueno, ¿qué había en el atrio? ¿Verdad? No sé, las personas que fueron católicas han de saber, ¿verdad?, que ellos tratan de alguna forma de imitar ese diseño. Obviamente, ¿verdad?, dentro de sus iglesias que hay ídolos. Y en el tabernáculo de Moisés y en el templo de David y en el templo de Salomón, ¿verdad?, no en el templo de David, sino en el tabernáculo de David, ¿verdad?, es en el templo de Salomón, y en los demás templos nunca vamos a ver ídolos adentro. Sin embargo, van a ver ustedes que hay una área grande que es como un patio. Ese patio es el atrio donde toda la gente puede entrar. Entonces, en ese atrio era, digamos, el lugar donde el pueblo podía acercarse a Dios hasta ahí. En el lugar santo era el lugar de oficio de los sacerdotes. Ahí se entraba por medio de 5 pilares, y en el interior estaban el altar del incienso, la mesa de la proposición o de los panes y el candelabro, ¿verdad? 3 cosas. Y estaba dividido con aquel cuarto más profundo y más pequeño, que es el lugar santísimo, por medio de un velo. ¿Qué había detrás de ese velo? En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Un arca que era construida, ¿verdad?, fue construida
con madera de acacia, fue cubierta toda de oro y tenía 2 querubines que estaban protegiendo la presencia de Dios, y Dios se manifestaba sobre esa arca. ¿Cómo era la gloria de Dios? No lo sabemos, pero era una presencia poderosa. Era tan poderosa que cuando los hijos de Elí se presentaron sin que tuvieran ellos que ser llamados, no era el momento en el que ellos tenían que ofrecer delante de Dios ese sacrificio, salió fuego de enfrente de la presencia de Dios y consumió sus vidas, ¿verdad? Entonces era una presencia poderosa. Dios es bueno, perdón. Hijos de Aarón. Ok. Vamos a la siguiente. ¿Cómo era la entrada del tabernáculo? Bueno, tenía una sola entrada que estaba ubicada, ¿verdad? Claro, estaban las 12 tribus de Israel, ¿verdad? 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste, todas rodeando el arca. Y entonces había una sola entrada y era la única forma de accesar a la presencia de Dios. ¿Qué simbolizaba esta puerta? Pues a Cristo mismo. Si ustedes ven en la palabra de Dios, en Juan 10:9, dice nuestro Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. También el Señor en Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Y ahí está la puerta. Tenemos esa puerta. Sabemos que Él es la puerta. Pero yo quiero preguntarte, ¿estás todos los días entrando a la presencia de Dios? Porque tienes un gran privilegio que no tienen las demás personas, de presentarte delante de Dios por medio de Cristo Jesús. Mucha gente quisiera conocer al Dios que tú conoces. Mucha gente quisiera entrar y conocer y recibir la bendición de este Dios, que es el único Dios. Sin embargo, no pueden, no saben. Y nosotros que tenemos ese privilegio, ¿estamos entrando en la presencia de Dios? ¿Estamos buscando? ¿Estamos aprovechando que tenemos la puerta abierta? ¿O simplemente nos quedamos afuera y ni siquiera entramos al atrio? Vamos a la siguiente. En el atrio estaba, ¿verdad? Como ya lo comenté, el altar de bronce. En este altar, ¿verdad? Había fuego, por supuesto, y se ponían arriba todos los sacrificios que eran consumidos por el fuego. Antes de ponerlos, ¿qué es lo que hacían? Sacrificaban ya sea las ovejas, el ganado, ¿verdad? Las palomas, lo que fuese la ofrenda de las personas. Había todo un rito. Pero básicamente este altar simbolizaba el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. ¿Qué significa el bronce? El bronce significa el juicio, significa la ley de Dios, que si nosotros no estamos viviendo conforme a los mandamientos, nos condena, ¿verdad? El bronce puede traer bendición, pero también trae juicio. ¿Por qué trae juicio sobre el mundo? Porque el mundo no puede cumplir la ley de Dios. Entonces es por eso que ese altar es de bronce, y ahí sobre el bronce es donde nuestro Señor Jesucristo viene y paga la deuda que nosotros tenemos con Dios. ¿Qué se ofreció allí en la cruz del Calvario? Simbólicamente, Cristo Jesús al morir, Él es el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, ¿verdad?, que quita el pecado del mundo. Hebreos 9, 13 al 14 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en otras palabras dice que
en base al Antiguo Testamento, esos ritos producían una limpieza. Claro, era una limpieza temporal. ¿Por qué? Porque la persona nuevamente, como su conciencia seguía manchada, seguía volviendo a hacer las mismas cosas. La gran diferencia ahora en el nuevo pacto es que la sangre de Cristo no solamente te quita el pecado, sino dice que lava tu conciencia. Y una vez con una conciencia limpia, tú ya no vas a querer hacer el pecado, ¿verdad? Si tú no has llegado a este punto, quiero decirte que es una etapa más en la cual tú tienes que avanzar en el camino del Señor. Tal vez tú dices, Cristo Jesús ya me lavó de mis pecados, pero ¿por qué vuelvo yo nuevamente a aquello que le pedí perdón? ¿Por qué vuelvo a fallar? Porque falta todavía el siguiente paso, que es que Cristo Jesús limpie tu conciencia. ¿Cómo lava, cómo limpia Jesús nuestra conciencia? Ahorita lo vamos a ver. Está aquí en el tabernáculo, ahí está revelado. Vamos a la siguiente. La fuente de bronce. Es en la fuente de bronce donde los sacerdotes hacían el lavado de sus manos y sus pies para purificarse antes de entrar al lugar santo. ¿Por qué las manos y los pies? Pues con las manos podemos hacer el bien, pero también podemos hacer el mal. Con nuestras manos es con lo que vamos a servir a Dios. Si nuestras manos están manchadas, ¿ustedes creen que le va a gustar a Dios lo que hagamos? No le va a gustar. Dice la palabra, yo quiero, ¿verdad? En boca del apóstol Pablo, yo quiero que todo hombre, ¿verdad? También toda mujer, ¿verdad? No van a decir, eso es para los hombres, ¿verdad? No, que todo hombre, dice, levante manos santas, sin ira, sin contienda, sin pleito, ¿verdad? Entonces, nuestras manos. Es algo que tenemos que venir delante del Señor, ¿verdad? Y lavarlas. ¿Por qué nuestros pies? Porque nuestros pies pueden caminar hacia el bien, o como dice en otra parte de la Escritura, ¿verdad? En los malos dice, corren presurosos para hacer el mal. Entonces ellos tenían que lavarse los pies por lo que hubieran, por los caminos en los que ellos hubieran andado, que no fuesen caminos de Dios. Simboliza esta fuente, ¿verdad? La limpieza del creyente, que en el Nuevo Testamento se hace por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu de Dios. ¿Por qué por medio de la palabra de Dios? Porque cuando tú lees la Biblia, te muestra quién eres, qué te falta, en dónde estás, qué necesitas, y de esa forma te va transformando. ¿Y por qué por el Espíritu? Porque el Espíritu Santo, lo que no está escrito en la palabra, te lo va a hablar específicamente a ti. En la Biblia nunca vas a ver, no veas demasiado Netflix, no lo vas a encontrar nunca. Pero el Espíritu Santo te va a decir, eso no te está edificando. Y así como ese ejemplo, mira, el Espíritu Santo te quiere hablar de muchas cosas que no están en la Biblia, pero que son parte y son necesarias para tu santidad. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O en otras palabras, cada vez que tú te ves en el espejo de la palabra y contemplas la gloria de Cristo Jesús, en ese momento tu rostro, tu vida es transformada y cada vez eres más semejante a Cristo Jesús. Díganme, ¿qué espejo puede hacer esto? ¿Qué espejo puede hacer esto? Que tú lo miras y te ves tal y como eres y ves a Cristo Jesús y de pronto ese espejo transforma tu imagen, transforma tu rostro, transforma tu vida de tal manera que te pareces cada vez más a Cristo. Ningún espejo puede hacer eso más que la palabra de Dios. Así es que ellos cuando venían y se lavaban, ellos veían el agua, ¿verdad? Y en el agua ellos estaban viendo
su imagen. ¿Sabes de qué fueron hechos? Este lavacro fue hecho de los espejos de las mujeres. Esos espejos que se usaban para vanidad, fueron fundidos para un servicio santo. Y entonces ahora los sacerdotes se veían en el espejo del agua y ellos podían ver su rostro, ¿verdad? Para poder ser semejantes a Dios, semejantes a Cristo. Dice también en Efesios 5, 25, ¿verdad? La parte B al 26, dice: Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Así es que, si tú eres cristiano, si tú sabes que Cristo Jesús es la puerta, entra a la presencia de Dios. Y después pasa al lavacro. Y con la palabra y con el Espíritu, lava tu vida. Preséntate dignamente delante del Señor. Vamos a la siguiente. La mesa de la proposición o de los panes. Esta es la que más me gusta. ¿Por qué será? Bueno, porque me gusta el pan, ¿verdad? Gracias a nuestros hermanos, ¿verdad? Que trajeron un pancito. Ahorita no vayan, ¿verdad? Pero era el lugar de sustento. Era el lugar donde los sacerdotes podían permanecer con vida. Había siempre en ella 12 panes frescos, calientitos, ¿verdad? Lo cual simboliza que tú, siempre que vayas a la palabra de Dios, vas a encontrar algo nuevo. ¿Qué malo es cuando tú estás leyendo la Biblia? Esto ya lo leí. Sí, cierto, sí, ya lo conozco. Eso es cuando no leemos a la luz del Espíritu Santo. Todo te parece como que ya te lo sabes. Y no encuentras en la Biblia algo que te alimente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te trae el pan calientito, que se antoja. ¿Te has comido un pan duro? ¿Sí? Yo sí. ¿No se han comido ustedes un pan duro? Gloria a Dios, ¿verdad? Ustedes son benditos, ¿verdad? Sí, todos nos hemos comido tal vez un pan duro. ¿Qué diferencia, verdad? Con una conchita calientita. Pues así es el pan del Señor, pero por el Espíritu. Si tú dices, el pastor dijo que tengo que leer la Biblia, a ver qué, así ya. No, tienes que hacerlo con la motivación correcta. El Espíritu Santo nos da hambre de Dios y hace que nuestra lectura sea no solamente deleitosa, sino edificante, ¿verdad? Así, por medio de estos panes, Dios le recordaba a Israel que Él es su proveedor. Dios es tu proveedor. Qué bueno, ¿verdad? Que tienes trabajo, qué bueno que tienes salud, qué bueno que tienes juventud, que tienes vida, que tienes inteligencia, ¿verdad? Si estudiaste, no estudiaste una carrera, lo que sea, Dios te provee. Dios es bueno y para eso está esa mesa, para decirte, en mi presencia, ahí hay pan. Especialmente pan espiritual, que a Dios también le interesa nuestro pan material, amén. Por eso en el Padre Nuestro, en el pan nuestro, en el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es tan importante que Jesucristo lo puso en la oración modelo. Pidan por la comida de hoy. Pidan. Pero no solamente esa es la comida más importante. La comida más importante es la espiritual. Y esta mesa nos recuerda que Jesucristo es el pan de vida. Aliméntate de Jesús, aliméntate de su espíritu. El que coma de este pan, dice más abajito, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que come, aliméntate del Señor. Ok, vamos a ver el otro objeto que estaba
dentro del lugar santo, el candelero. ¿Cuántos brazos tenía el candelero? 7. Amén. Dice la palabra que el Espíritu Santo, pero también tiene ciertas cualidades, ¿verdad? Dice que es espíritu de sabiduría también, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. Pero tú puedes leer cómo dice la palabra, que el Espíritu Santo también es otras 7 cosas más. No quiere decir que sean 7 espíritus dentro de él, ¿verdad? Significa que son cualidades que él puede dar a cada uno de nosotros: sabiduría, conocimiento. Bueno, ¿dónde estaba el candelero? Bueno, estaba entrando al lugar santo del lado izquierdo. Y su fabricación era de una sola pieza de oro puro, labrado a martillo. ¿Qué simbolizaba este candelabro o este candelero? La presencia del Espíritu Santo. Las cortinas, ¿verdad? Todo producía una oscuridad dentro de ese lugar. Así es que si no había una luz natural, ¿verdad? Más bien una luz artificial, todo estaba completamente oscuro. ¿Qué pasa cuando estamos en un cuarto oscuro? Nos tropezamos. A lo mejor el sacerdote quería venir y tomar un pan, pero no se veía nada. Así es que es a la luz del Espíritu Santo cuando nuestro caminar cobra sentido. Tal vez tú dices: pastor, es que no sé qué hacer. ¿Hago o no hago este negocio? ¿Compro o no compro? ¿Voy o me quedo? Hay muchas cosas, muchas dudas, muchas decisiones que debes tomar día a día. Y quiero decirte, ¿verdad? Cuando ustedes vienen y nos preguntan, si tenemos de parte de Dios una indicación, se los damos. Pero sabes que normalmente Dios no nos da indicaciones para muchos de ustedes. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere dártelas a ti. Si no, tú dependerías del pastor, como sucede en muchas iglesias. De hecho, nosotros hace muchos años estuvimos en una iglesia donde teníamos que ir a preguntarle al pastor si podíamos salir de la casa de los estudiantes para ir a un centro comercial a tomarnos un helado o algo. O sea, era una disciplina en muchos aspectos muy estricta. Y digo, es buena la obediencia, es buena la disciplina, pero quiero decirte una cosa: no confundamos. El pastor no es el Espíritu Santo. Y tú lo que necesitas es escuchar la voz del Espíritu Santo. Tal vez si tú estás en un momento de debilidad y Dios lo sabe, Dios nos va a hablar y nos va a decir: dile a tal hermano que haga esto. Sí lo hace. Pero normalmente Él va a esperar a que tú le busques y que a la luz de ese candelero tú veas las cosas que hay alrededor y que tú camines sin tropezarte. Su palabra, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Segunda de Pedro, su palabra es como una lámpara, lo vemos en el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y como una antorcha a mi camino. Sé por dónde debo andar. Y también la presencia del Espíritu Santo ilumina nuestro andar. Dice la palabra en 2 de Pedro 1:17, dice: tenemos la palabra profética más segura. Ah, caramba. Y no era soberbia. Imagínense que se dijera: todas las iglesias escuchen. Aquí en Casa de Dios tenemos la palabra profética más segura, así es que vengan. Estaba tremendo. Él dice, el apóstol Pedro dice: tenemos esa palabra aquí. Y dice:
haréis bien, ¿verdad? Si atienden a esa palabra como una antorcha que brilla en la oscuridad. Ellos tuvieron una época de tinieblas fuerte, sí, como le estamos teniendo ahora, y ahora es un poco más. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Atender a la palabra escrita, lo que el Espíritu Santo nos muestra en su palabra, pero también atender a la voz del Espíritu Santo en tu vida. Son dos cosas que te van a guiar: lo que está escrito y lo que Dios hable a tu corazón. Si lo que Dios habla a tu corazón coincide y está dentro de lo que dice la palabra de Dios, bien, adelante. Si no coincide, mejor espérate. ¿Por qué les digo esto? Porque en el Espíritu, ¿verdad? En las iglesias que son del Espíritu, muchas veces, ¿verdad? La persona, está teniendo revelaciones, está teniendo sueños, está teniendo visiones, pero no todas ellas pueden ser de Dios. Algunas pueden ser producto de nuestra imaginación, otras a veces un espíritu engañador, residuos que quedan de nuestra vida espiritual pasada, puede tratar de engañarnos para desviarnos del camino. Por eso la palabra de Dios tiene que ser el filtro de todas las cosas. Tu pastor te está predicando, necesitas revisar si está hablando conforme a la palabra de Dios. Tuviste un sueño, necesitas ver si ese sueño encaja en lo que dice la palabra de Dios. Te dieron una profecía, gloria a Dios. Necesitas ver si está conforme a lo que dice la palabra de Dios. Imagínate que alguien dijera, pues mira, te traigo una profecía de que te vas a casar con fulanito de tal, que todavía no es cristiano, porque se va a convertir. ¿Cómo ves? Y aquella joven, sí, es lo que estaba esperando, ¿verdad? ¿Cómo les parece esa profecía? Carnal, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Dice que se va a convertir, pero está violando un mandamiento que dice, no os unáis en yugo desigual. Igual, a lo mejor alguien puede traer una profecía de prosperidad, y es que yo te voy a prosperar mucho y vas a tener mucho dinero. Y el hermanito dice, amén, amén, amén. Pero está pecando. Pero lo que Dios le dé lo va a utilizar para el mal. ¿Se va a cumplir esa profecía? No se va a cumplir. Porque Dios en su misericordia viene y detiene para que aquella persona no se pierda más. Vamos a la siguiente. ¿Qué más teníamos? El altar del incienso. ¿Dónde estaba ubicado? Había un velo divisorio entre el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba hecho de madera de acacia, de oro puro, y ahí los sacerdotes presentaban las oraciones del pueblo y hacían oraciones por el pueblo. En él se quemaba incienso continuamente. ¿Qué es lo que nosotros hacemos el jueves y el viernes? Oramos. ¿Pero serán los únicos días que debemos orar? No. Dice aquí que se ofrecía continuamente, todo el tiempo, todo el tiempo. Ese incienso, ¿verdad? Son esas oraciones. Por nuestras necesidades, oraciones por las necesidades de otras personas, intercesoras. Y bueno, ¿qué simbolizan? Pues la oración, la alabanza a Dios, la adoración, y también representan a Jesús como el mejor intercesor entre Dios y los hombres. Es nuestro Señor Jesucristo, gracias, quien eternamente y continuamente está intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25. Mi hermano Giovanni, ¿me lo puedes leer? Aquí está en pantalla, ¿se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Gracias. Gracias. Dice que Jesús
a veces intercede por nosotros? No. Dice, viviendo siempre para interceder. Fíjate que el ministerio de intercesión es bien bonito. Es bien bonito. Nosotros cuando estuvimos un tiempo, ¿verdad?, en Vida Nueva, éramos parte del equipo de intercesores. Y de veras, mira, es bien padre, ¿verdad?, que estás intercediendo y después, oiga, ¿qué cree? Que ya Dios me respondió. Y tú dices, gloria a Dios, gracias Señor. Tú contestas la oración. Es una gran bendición interceder por otras personas. Casi siempre cuando oramos, Señor, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, bendícela, bendíceme. Ok, sí es válido, pero Dios se agrada más cuando intercedemos por otras personas. Y si no, véanlo en la vida de Job. Job estaba muy atribulado, estaba muy dolido por todo lo que le había sucedido, pero ¿sabes cuál fue su medicina? Cuando él oró por sus amigos. Y vaya que no habían sido tan buenos amigos, ¿verdad? Porque en su dolor le dieron más duro, pero sin embargo Job los perdonó y oró por ellos. Y dijo, Dios, tienes que orar por ellos porque si no, yo los voy a afrentar. En otras palabras, yo los voy a disciplinar duramente. Así es que Job oró por ellos y ¿qué pasó? Dios trajo una gran bendición. Así es que estar en este lugar, adorando a Dios, alabándole, orando, intercediendo, es una gran bendición. Así es que si tú ya estás dentro del lugar santo, si ya comiste del pan, si ya lo estás haciendo a la luz del Espíritu Santo, ahora presenta delante de Dios una oración, una alabanza, una adoración que honre a Dios. De igual forma, ¿verdad? Significa las oraciones de alabanza de todos los santos. Esto está en Apocalipsis 8, 3 al 4. ¿Qué más tenemos? El velo. Ese velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Estaban ambos velos, ¿verdad? El externo, ¿verdad? El del lugar, el que dividía, digamos, el atrio del lugar santo y el que dividía el lugar santo del santísimo. Estaban hechos de una tela roja y una tela azul. Simboliza este velo esa separación entre la naturaleza pecaminosa del hombre y la santidad de Dios. En otras palabras, no cualquier persona puede traspasar ese velo. La gente que está allá afuera, que tenemos que predicarle, ellos están perdidos, están excluidos de la gloria de Dios, dice ahí. Si entran a la presencia de Dios, ¿qué va a suceder? Van a ser juzgados y van a morir. Por eso la gente tiene que arreglar cuentas antes de presentarse a Dios. Dice la palabra, vengan, arreglemos, vamos, hagamos cuentas. ¿Cuánto me debes? ¿Cómo que cuánto te debo, Señor? Sí, ¿cuánto has pecado? ¿Cuánto te has rebelado contra mí? ¿Cuánto me has desobedecido? Esa reconciliación viene por medio de Cristo Jesús. Entonces, solamente el sacerdote, una vez al año, podía entrar a este lugar. Y no podía hacerlo sino solamente trayendo por delante la sangre. La sangre que había sido derramada para poder ingresar. Este fue el mismo velo, ¿verdad?, que se rasgó cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz. ¿Cómo se rompió el velo? Se rasgó, pero ¿cómo se rompió? De arriba a abajo. ¿Qué hubiera sucedido si se hubiera roto de abajo hacia arriba? Hubieran dicho, mira, nada más vinieron a romper el velo. Ahí lo jalaron y ya. ¿Cómo puede romperse un velo de arriba hacia abajo si no es por un milagro? Y es que estaba simbolizando que el velo que dividía al mundo perdido con un Dios santo por medio de Cristo Jesús estaba siendo roto. Que se estaba mostrando un camino para que ahora la gente, tú y yo,
podamos tener acceso a un Dios santo. Mateo 27, 50 al 51. Esto es lo que dice, ¿verdad? Que es a través de este sacrificio que el velo fue roto. Tenemos acceso por medio de él a esta gracia y podemos entrar en la presencia de Dios en cualquier momento en alabanza y en adoración. Y ahora vamos a la parte más importante, el arca del pacto. El arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo, detrás de ese segundo velo. ¿Cómo estaba construida? Bueno, estaba hecha también de madera de acacia, estaba recubierta en el interior de oro puro y tenía 2 querubines colocados de frente con la mirada hacia el arca y sus alas extendidas. Entonces, ¿por qué estaba hecha de madera? Porque la madera significa, ¿verdad?, ese recipiente humano en el cual es depositada la gloria de Dios. Tú y yo somos madera, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la madera? La madera se apolilla y se desbarata como el polvo. Sin embargo, tiene una parte de realeza, porque el oro es realeza. Por eso el arca estaba hecha de madera, pero estaba cubierta de oro. Porque tú y yo tenemos una parte de carne y hueso. Pero tiene que manifestarse en nuestro exterior la realeza que es Cristo Jesús. ¿No dice acaso la palabra que Él nos ha hecho, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes? Somos reyes, ¿verdad? Dice el Señor, yo los escogí para que ustedes me sean un pueblo santo. Entonces, nosotros, ahora por Cristo Jesús, tenemos esa parte divina, que es esa cobertura de oro. Y bueno, ¿qué había dentro del arca? Estaban las tablas de piedra, ¿verdad?, que Dios le entregó a Moisés en el Sinaí. Lo cual significa que las leyes de Dios están en nuestro interior. Ahí están guardadas. ¿Para qué están las leyes de Dios? Dijo David, en mi corazón he guardado tus mandamientos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Ahí estás, ¿verdad? Ahí está tu vida, ahí está el arca, ahí están las tablas. Pero ¿qué más había? Y así como Dios te sostuvo en el pasado, te va a sostener en el presente. Decíamos hace rato que la presencia de Dios iba con ellos para guiarlos en el desierto. Y ese maná te recuerda que así como Dios te ayudó en el pasado, Dios te va a ayudar hoy y te va a ayudar mañana. Dios no te va a abandonar. Dios es fiel. ¿Verdad? Nosotros tenemos fallas, sí, y cada vez las fallas tienen que ser menos. Mas sin embargo, Dios es un Dios fiel. Y como testimonio de eso, ahí está el maná. Dios te ha guardado en el pasado, Él lo va a hacer en el futuro. ¿Qué más había dentro de esa arca? Estaba la vara de Moisés, la vara de Aarón, que reverdeció, lo cual significa un respeto por la autoridad. Ustedes recordarán que Coré y sus seguidores dijeron, bueno, ¿y ese a quién puso a Moisés? ¿Por qué Moisés dice que él es el líder? ¿Por qué no puedo ser yo el líder? Si yo también tengo al Espíritu de Dios, si también yo profetizo, si yo conozco la ley también, ¿por qué Moisés dice que él tiene que ser el líder? Y entonces, después del juicio, Dios les pidió que cada uno de los líderes, ¿verdad?, representantes de las tribus, trajeran una vara.
y que las pusieran delante del tabernáculo y esperaran al día siguiente. Y cuando fueron al día siguiente y entraron en la casa de Dios, encontraron que la vara de Moisés, de Aarón, perdón, gracias, la vara de Aarón, es que la vara de Moisés es la otra, ¿verdad? La que abrió el mar. Esta vara de Aarón había reverdecido y había tenido brotes, y de esos brotes habían salido flores y había salido hasta fruto. Fíjense qué tremendo milagro, lo cual significa que Dios te va a poner en autoridad y Dios va a prosperar la autoridad que Él te dé. Ya sea en su obra o en tu trabajo donde tú estés, Dios te va a respaldar. Pero también es un recordatorio que nosotros tenemos que estar bajo cobertura. ¿Cómo podría yo estar en autoridad si no hubiese estado antes en obediencia? No es posible. Aunque hay mucha gente que se autoproclama pastor, ¿verdad? Y quiero decirte una cosa, sí, Dios hace el llamamiento, pero tiene que haber un reconocimiento de alguien que diga, este es obediente, este sí, ¿verdad? Este sí cumple con lo que dice aquí la palabra de Dios respecto a los requisitos de los ancianos y sí puede ser pastor. No es cualquiera, ¿verdad? Tiene que ser alguien que Dios le ha dado más bien que ha guardado su vida para que pueda aplicar a estas situaciones. Bueno, entonces, esa arca, ¿verdad? Representa tu vida, pero también representa la gloria de Dios en medio de ti. En este lugar, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba presentando la sangre de los sacrificios para expiación por los pecados del pueblo. Y este acto representaba simbólicamente la sangre derramada de Jesús, la sangre que limpió nuestros pecados. Al decir que fuimos expiados, significa que no hay más culpa, no hay más condenación, y por lo tanto tenemos derecho a la bendición de Dios. Ahora, también hay una promesa ahora para nosotros en el tiempo presente. Dice la palabra, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que en aquellos días sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Es una profecía que está en el libro de Amós y habla que en el último tiempo se va a levantar un tabernáculo diferente, ¿verdad? Un tabernáculo conforme a David. ¿Quién es nuestro David? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de sacrificios se presentan en ese tabernáculo? Son diferentes, porque no tenemos aquí, ¿verdad?, el altar de bronce, ni tampoco tenemos un corderito, ¿verdad?, ni tampoco vamos a hacer aquí una barbacoa, ¿verdad? Bueno, no es una barbacoa, sino no lo vamos a poner en el fuego para consumirlo, pero tenemos un tipo diferente de sacrificio que ofrecer a Dios. Y vamos a ver un poquito cómo es esto. Este tabernáculo representa la base de la adoración cristiana. El rey David propiamente descubrió una forma agradable a Dios, diferente a lo que era presentar solamente un sacrificio, un animalito. Es como decir, bueno, tráeme tu animalito para que entonces tú agrades a Dios. Ok, ahí está mi animalito. Me espero a que el sacerdote haga todo lo que tiene que hacer y yo estoy, ¿verdad? Pero es diferente cuando yo traigo a Dios un sacrificio de alabanza y digo, Dios, te exalto, te glorifico, mi vida es tuya. No estoy entregando un animalito, estoy entregando mi vida, que es muy diferente a simplemente traer algo para Dios. Lo más difícil para entregar en nuestra vida
no son nuestras cosas materiales, que sí nos cuesta, sí nos cuesta. Pero ¿sabes qué es lo más difícil para entregar del ser humano? Su propia vida. Lo más difícil. Que tú quites el animalito, el corderito que tú trajiste y digas, Señor, ahí voy. Y te avientes al altar. Y que tú mismo seas la ofrenda que se ofrece a Dios. Ese es el último paso. Y es el paso que todos tenemos que hacer. ¿Cómo lo expresó nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Verdad? Entonces, es este paso en el tabernáculo de David, que es el más importante para los cristianos. Entregarte a Dios en obediencia, en alabanza, en adoración. Tú mismo eres el sacrificio que se presenta ante este Dios santo. Los sacrificios, ¿verdad?, que se realizaban ahí eran con gozo, con panderos, con danzas, con cantos, con alabanza, ¿verdad? Así es que tú debes gozarte delante de la presencia del Señor. No sería correcto, ¿verdad?, aunque a veces es necesario hacerlo, pero que la persona que aquí dirige les dijera, hermanos, alaben a Dios, levanten las manos, gócense, a ver, háganle así, una sonrisita. No sería correcto. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que salir del corazón del adorador. Y decir, Señor, gracias porque esta semana me bendijiste grandemente. Gracias porque me has amado. Gracias porque has tocado mi vida. Gracias porque me salvaste del peligro. Y bueno, cuántas cosas tenemos que agradecerle a Dios. Y sin embargo, en el momento de la alabanza y de la adoración, ¿qué hacemos? Callados. O a lo mejor estamos pensando, ¿verdad?, otras cosas. Después del culto, ¿qué haré? Pues aquí están las carnitas, Bernie. Pues sí, pasamos por unas carnitas, yo creo. Sí. No. En el momento de la alabanza y la adoración, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo que Dios ha hecho y darle gracias, ofrecerle a Él un sacrificio grato, digno de Él. Así es que David estableció esta nueva forma. ¿Qué dice? Organizó coros, hizo instrumentos, lo puso por turnos a las personas para que continuamente estuvieran alabando y adorando a Dios. Fíjense que va a ser bien bonito cuando en el futuro podamos tener un equipo que esté continuamente orando a Dios y después otro equipo que esté continuamente alabando a Dios las 24 horas. Pastor, ¿será eso posible? Sí es posible. Sí es posible y ustedes lo van a ver cómo Dios va a traer una gran bendición sobre sus vidas. Porque estamos presentando continuamente en el tabernáculo de David a como a Dios le gusta. Dios no duerme, Dios no descansa, Dios está todo el tiempo atento. Y si nosotros continuamente estamos honrándole y alabándole, su bendición va a ser cada vez mayor y más poderosa. Termino con esta. ¿Cómo es tu adoración a Dios? Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El uno para el otro. Dios es un Dios santo, busca un pueblo santo. Dios le gusta que lo adoren. Habrá un pueblo que le guste adorar a Dios, ¿verdad? ¿Tú eres ese pueblo? Gloria a Dios. Y cada vez, ¿verdad? Tal vez tú digas, bueno, es que nada más lo hago los domingos. Bueno, vamos a incrementar nuestro tiempo de adoración. Vamos a incrementar nuestro tiempo de oración. Vamos a incrementar nuestro tiempo de alabanza a Dios. Tal vez tú dices, Dios, es que yo no sé por qué, si yo ya te obedecí, ¿por qué no me bendices, Señor? Bueno, quiero decirte que la obediencia es premiada
es bien vista por Dios cuando lleva actitud. Porque podemos obedecer porque es nuestra obligación, o si no, Dios no me va a bendecir, o de mala gana. Pero cuando tú obedeces, y aparte le das el plus, qué gran bendición. Es diferente, ¿verdad? Yo que estuve en varias empresas, bueno, tal vez tú has estado, ¿verdad? Es diferente cuando tú llegas y le dices al jefe, mire, aquí está lo que usted me pidió, y ahí se lo dejas. Es diferente, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, ¿se acuerda de lo que usted me había pedido? Mire, aquí está, y se trata de esto, hice esto, ¿verdad? Le quité esto, hice esto otro, ¿qué le parece? Es muy diferente que cuando tú dices, ya cumplí, ahí está, que cuando tú realmente das parte de tu vida, no solamente en lo que tú hiciste, sino que también te entregas a ti mismo. Aquellas personas que venden productos, díganme si no, más importante que tu producto es la atención que tú le das a tu cliente. Díganme si no. Igual, ¿cuál es nuestro cliente si pudiéramos decirlo de esa forma? Dios. Así es que si tratamos bien a Dios, si nos dirigimos correctamente a Dios, humildemente, ¿acaso no se agradará de lo que hacemos? Y es que saben una cosa, hermanos, no es hacer y hacer y hacer y hacer. No es dar y dar y dar y dar. Es con qué actitud lo estamos haciendo. Porque eso a veces es más importante que todo lo que tú puedas dar. Puedes dar tu dinero, gloria a Dios. Puedes dar tu tiempo. Pero el dar tu vida es lo que te va a costar más trabajo, pero es lo que Dios quiere. Es lo último que tienes que entregar, pero al entregar eso, lo habrás dado todo. Imagínate, Dios te pide todo, me pide todo, y nada más le damos de a poquito. Ok, te doy esto otro poquito, te doy esto otro poquito. ¿Qué hizo Dios por nosotros? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Se reservó algo? Dice que el Padre no escatimó. ¿Y qué significa escatimar? No des tanto. Escatimar es reservarte una parte para ti. Dice que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó. Así es que Dios ya lo ha dado todo por ti y por mí. Demos ese último paso. Démonos a nosotros mismos. Y entonces vendrá una bendición grande de parte de Dios, ¿verdad? Adorar en espíritu, que es diferente a adorar en la carne. Adorar en la carne es hacer lo material. Adorar en espíritu es aquí estoy, Dios. Estoy completo, tal y como soy. Si nosotros meditamos sobre lo que se está viviendo hoy, cómo está este mundo, está mal, está perdido, está perverso. Entonces Dios busca que tú y yo hoy seamos una lámpara que ilumine este mundo. ¿Cómo brilla Cristo Jesús en nosotros? Cuando tú eres esa lamparita y Dios le pone aceite, el Espíritu Santo le pone aceite, pero después ¿qué le ponen? Fuego. Y una parte, ¿verdad? De esa lamparita está caliente. Se está consumiendo. Bueno, así es como nuestra vida va a alumbrar a las demás personas. Gracias a Dios por este lugar. Gracias a Dios porque tenemos más libertad. Ahora vamos a poder hacer aquí reuniones, ¿verdad? Con más libertad. Podemos tener aquí la oración, podemos tener aquí ensayos, otro tipo de reuniones para jóvenes, para damas, para varones, para niños, ¿verdad? Lo que es los eventos que hacemos para los niños, no solamente en las colonias, sino que también aquí, ¿verdad? Va a ser una gran bendición este lugar. Pero recordemos una cosa, lo más importante es que hagamos que la presencia de Dios habite
aquí, en nuestra vida, en nuestra casa, en donde quiera que estemos, que la presencia de Dios habite poderosamente. Si la presencia de Dios está contigo, tú vas a saber qué hacer. Y lo que tú hagas, Dios lo va a bendecir. ¿Sabes que Dios tiene mejores planes que los que tú tienes? Tú tienes buenos planes, sí. Parte de ellos los ha puesto Dios. Pero Dios tiene mejores ideas y mejores planes para tu vida que los que tú estás contemplando ahorita. Nuestros planes, mira, son así chiquitos. Sus planes de Él son inmensos. Pero es necesario que renunciemos a lo pequeñito para que entonces Dios nos muestre lo grande. Si Cristo Jesús se hubiera detenido, no, yo no quiero sufrir, yo no quiero subir a la cruz, no hubiera sido exaltado como ahora es exaltado, ¿verdad? Por lo que Él hizo, ¿verdad? Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si hoy nosotros nos entregamos y vivimos para Él, tenlo por seguro, Dios va a bendecir tu vida grandemente. Dios va a darte lo que tú le has pedido. Tal vez tú le has pedido a tu familia, le has pedido a tus hijos, le has pedido a tus hermanos, le has pedido a tu familia, le has pedido tal vez tu nación. Dios va a conceder tus peticiones. Vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Damos gracias por las personas que se conectaron hoy a esta transmisión. Que Dios les bendiga y les guarde. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu espíritu. Gracias, Señor, porque en el tabernáculo tú nos diste una forma, símbolo, Señor, para podernos acercar a ti, Señor. Tú eres la puerta, así es que entramos por ti, Señor, por Cristo Jesús, a esta gracia, Señor, en la cual ahora nos regocijamos. Y estando en el atrio, Señor, reconocemos el sacrificio perfecto que tú hiciste en la cruz del Calvario, como ese cordero, Señor, que fue puesto sobre el altar de bronce para que nuestros pecados fueran pagados. Y también, Señor, gracias porque podemos presentarnos ahora como sacerdotes tuyos, como ese pueblo santo, esa nación santa, Señor, frente al lavacro, Señor, frente a la fuente que es tu palabra, para limpiar nuestra vida, Señor, para transformar nuestra imagen, de tal manera, Señor, que cada vez seamos más semejantes a ti. Gracias, Señor, porque también en este lugar, Señor, podemos adorarte, podemos exaltar a tu nombre, Señor, porque tu nombre es grande, Señor, tu nombre es magnífico, Señor. Gracias, Señor, porque podemos acceder al lugar santo. Y en ese lugar, Señor, podemos comer de ti, Señor, que eres el pan de vida, y saciar nuestra hambre. Podemos, Señor, caminar a la luz del Espíritu Santo, Señor, que es ese candelero, y gozarnos, Señor, al ver todas tus bendiciones y al tener la dirección tuya, Señor, para caminar. Podemos también, Señor, ponernos delante de este altar de incienso para presentar delante de ti alabanza, adoración, intercesión, oraciones que sean gratas a ti. Gracias, Señor, porque tú por Cristo Jesús abriste un camino vivo y nuevo a través de este velo que es tu sangre, para que podamos entrar, Señor, al lugar santísimo, delante de la presencia de tu persona, Señor, que eres Dios santo y poderoso. Gracias, Señor, porque podemos ahora presentarnos ante ti, Señor, y ver tu santidad, Señor, y escuchar, Señor, tu voz, y sentir tu amor, Señor, y recibir, Señor, de ti la ley en nuestros corazones, y recibir de ti la autoridad, Señor, que está representada por esa vara de Moisés, y recibir de ti, Señor, esa provisión que es ese maná, Señor, que tú das. Ese maná que sustentó a Israel en el desierto es Jesucristo, el pan vivo que nos sustenta hoy, que sustenta nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu presencia y permanecer fieles a ti, Señor.
Gracias te damos. Gracias te damos. Bendito seas. Levanta tus manos al Señor. Y dile, Señor, yo quiero ahora ofrecer por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, una adoración y una alabanza en espíritu. Porque tú buscas que tales adoradores te adoren en espíritu y en verdad. Úngeme, Señor. Límpiame. Muéstrame cómo honrarte, Señor. Aquí está mi vida. Quito, Señor, mis sacrificios para ponerme yo mismo sobre el altar, para que tú me tomes, que tu Espíritu Santo, que es fuego consumidor, venga y consuma mi vida, y que pueda subir delante de ti como una ofrenda grata. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Harabashandara masheri. Alabashiri, harabashiri. Habla un momentito en lenguas. Vamos a orar un momentito en lenguas. Sí, haramashiri, harabashandara masheri. Harabashiri, harabarabasandara masheri, harabashanda. Irabarabarabashori, manamasari, barabashanda. Alabashiri, harabashandara mahashiri. Irabarabashiri. Llénanos, Señor, más y más.